Buenas tardes. En este día Jueves Santo, día 1 de abril, entrevistamos en el cementerio de Las Torres a José Luis García Botello, decano cofrade, nacido en 1931, casado con Concepción Miranda y fruto de su matrimonio nacieron 3 hijas y un hijo. Hijo de Aurora Botello Casermeiro y del que fue hermano mayor Diego García Morales, último hermano mayor antes de la Guerra Civil. Sobrino del también hermano mayor Francisco García Morales, al que ha tenido como su padre, pues se quedó huérfano de padre cuando apenas contaba 2 años. Primo hermano de Vicente Morales García, hermano mayor por los años 80, y hermano del hermano mayor perpetuo Antonio Aurelio García Botello. Se le concedió el título de caballero almogávar en el año 2016. Durante varios años ha tenido contacto con la impresión y maquetación de nuestra revista, puesto que trabajaba en Gráfica Urania. Entrevistamos a Noelia Martínez y Paco Lucas, el que fue hermano mayor. Hola Tito, buenas tardes. Buenas tardes, hija. ¿Qué tal? ¿Te encuentras aquí en Las Torres? Muy a gusto y con muchos recuerdos. Un Jueves Santo, día 1 de abril. Año inédito porque no salimos este año en procesión por la pandemia. Es igual, sí. Pero has tenido el gusto, el placer de ver nuestras imágenes expuestas para el día Jueves Santo, como se merece. Se ha suplido lo mejor posible, pero claro, las procesiones siempre son las procesiones. Sí. Este año, pues, en toda España, pues, se han suspendido, pues aquí había que hacer igual, claro. Exacto, por lo menos pero podemos ver las imágenes. Lo tomamos a pecho y como la visita que hemos hecho al Cristo ya se da uno por satisfecho. Me alegro mucho. De verdad. Tito, cuéntanos cómo llegaste a esta hermandad. Bueno, yo he escrito aquí unas líneas porque si no de memoria ya... Vale. Vamos a ver. Nuestra hermandad de Jesús Nazareno de las Torres me ha invitado a pronunciar unas palabras para poner en conocimiento de los hermanos quién es este viejo cofrade. Pues bien, este cofrade se llama José Luis García Botello, aquí presente, y ya por los apellidos sabréis a quién se refiere y a qué familia pertenezco. Mi padre, que en paz descanse, fue uno de los hermanos fundadores de nuestra hermandad, allá por los años 1930, casi nada. Pues bien, entonces era costumbre de apuntar a sus hijos a esta hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno de las Torres. Sigo leyendo. Sí. Eran unos años muy complicados por la política que había entonces, con el tema de la religión, pero mis padres no lo dudaron y me inscribieron a esta hermandad de Jesús de las Torres. Con la fe que tenían mis padres hacia Jesús, no titubearon un segundo en hacerme hermano de Jesús, igual que a mis hermanos Maripepa, Antonio y Diego. Poco a poco la hermandad fue creciendo y cada hijo recién nacido, sus padres lo hacían hermano de la cofradía. Al principio formaron una junta directiva para dirigir la hermandad y mi padre fue uno de los primeros en tener algún cargo importante. El año 1931, año que yo nací, España tenía muchos problemas con el tema religioso y ese mismo año estalló la República de España. Como es de esperar, siempre había muchos problemas con la Iglesia Católica, que era despreciado por muchos comunistas que no la admitían. A propósito de esta circunstancia ocurrió lo siguiente, y precisamente estamos en el lugar que se celebró el acto ese. Los entierros se celebraban desde la casa del difunto hasta el cementerio. Acordaron enterrar al difunto sin rezarle ni un Padre Nuestro siquiera y sin responso alguno. Los que acompañaban al féretro, accedían enterrado
sin rezarle ni un Padre Nuestro siquiera, exacto. Pero a la vez, no solamente pensaba vamos a ver. Perdona, José Luis, te Sí. voy a hacer yo una preguntilla, aparte de la historia tan interesantísima, ¿no? Nos gustaría que de esa primera época que tuya de niño, de recuerdo de la hermandad, digamos, inicial tuya que viviste, ¿no? ¿Tú nos podías decir recuerda algún momento importante? Sabemos que erais todos muy pequeños cuando tu padre falleció y no tenéis un recuerdo, digamos, concreto de tu padre, ¿no? Pero en la casa, en la mía concretamente, mi madre y mi tío Miguel Leandro también perdieron a su padre muy pequeño. Siempre queda algún recuerdo de tu padre vinculado con la hermandad. ¿Nos podías decir algo tú de eso? Es que yo era muy pequeño. Cuando nació mi padre yo tenía 2 años escasos. En 2 años escasos, ¿qué recuerdos se pueden tener de esos años, de esa vivencia? Es que era imposible. Yo los primeros recuerdos que tengo de Álora, digamos, porque cuando estalló la guerra, a mi madre la metieron presa, así por la cara, porque se llamaba García, o se llamaba Botello, se llamaba Núñez, como fuera. Pues a mi madre le tocó y lo metieron en la cárcel. Entonces un tío mío, que lo habéis conocido, Pepe Morales, que era un chaval, Pepe Morales en aquellos años, el año 31, se presentó en la cárcel con 2 pistolas, digamos, y dice, ¿esta mujer qué ha hecho? No, que es fascista, que es no sé cuánto, que el padre no sé cuál, el marido no sé cuánto. Ahora mismo la dejáis libre. La dejaron libre y entonces le compró los billetes de Álora a Málaga y estoy en Málaga desde que tenía 2 años. Estupendo, José Exacto. Luis. Y nos podía decir que yo creo que seguramente muchas personas de las que nos están escuchando no lo saben, o los que lo han leído sí lo saben, ¿no? Ese momento del primer entierro sin sacerdote, que se viene tu tío Paco y tu padre casi engañados uno y otro, cuéntanos algo de eso, ¿lo recuerdas? Sí, lo recuerdo porque mi tío Paco me lo contó 10 veces. Mi tío Paco, que no era mi tío, era mi padre. Aquí hablo de eso, ¿no? Por ahí vamos, en la capilla de Jesús Nazareno, y que la imagen de Jesús que estaba en su capilla. Aquí diremos, con la iglesia hemos topado, pero falló el plan que llevaba la plebe, que era destrozar la imagen de Jesús Nazareno. Por este plan le salió mal. Mi padre entonces era hermano mayor de la hermandad y empleado del juzgado de instrucción de Álora. Al enterarse de lo que iban a hacer la plebe aquella, hizo lo siguiente. Él solo subió al cementerio dispuesto a jugarse la vida, pero su hermano, mi querido tío Paco, que estaba enterado del tema, subió al cementerio ya. Amada. Perdone, pero ya estoy con el aire y los nervios, no me dejan mucho. Tú tranquilo que tenemos toda la tarde. Como iba diciendo, mi querido tío Paco, que estaba enterado del tema, subió al cementerio por el otro camino. Mi padre se apostó en la puerta de la ermita y se situó en una esquina con un cigarro en la mano izquierda y en la derecha en el bolsillo. Pero se encontró con una sorpresa. Mi tío Paco, que tendría entonces unos 20 años, había descubierto lo que mi padre iba a exponerse, a que los mataran.
se presentó sin el consentimiento de su hermano mayor. Llegó la hora y el difunto, acompañado de una caterva de gente dispuesta a prenderle fuego a Jesús de las Torres, no tuvieron duda. La plebe, al ver a esos dos hombres parapetados en el escalón de la ermita, no tuvieron nada y se valoraron, no tenían valor. El pasado Jesús Nazareno salvó a los dos hermanos y estos, sus nombres, sin nombrar palabra alguna, bajaron al pueblo y siguieron trabajando como si nada hubiera ocurrido. Dios salvó a los dos hermanos. Eso es lo que yo tengo recuerdo de mi padre, de mi madre, mejor dicho. Yo creo que eso lo escuchamos muchas veces de Tito Antonio García Botello y sobre todo lo más interesante de lo que tú has dicho es la humildad. Decir, yo estoy haciendo esto por la cofradía, por el Señor, sin que nadie se entere. Es verdad que Tito Paco García, que era una persona ilustre y era un escritor inmejorable, en la pluma, junto con su hermano, las dos plumas más importantes que ha tenido la cofradía, ¿no? Dio buena reseña para que aquello se quedara para la posteridad, ¿no? Entonces yo me gustaría, José Luis, porque si hacemos un seguimiento tuyo, ¿no? Después de la guerra pues vienen años de penuria y a mí me consta que eres antiguo alumno salesiano, junto con tu hermano Antonio, y Diego. con Diego. Entonces, cuéntanos allí alguna vivencia en el colegio y cuéntanos cómo allí ya Tito Antonio empieza a despuntar como músico, porque era conocido como Antonio el músico, ¿no? Músico. Bueno, es que en el Colegio de Salesianos de Málaga, San Bartolomé, había una banda de música. Y al tener ya unos 10 o 12 años, íbamos ingresando. Mi hermano Antonio tocaba un fliscorno. Los músicos sabéis lo que es un fliscorno, que es una trompeta. Diego, una trompeta, y yo un bombardino. Así estuvimos pues 4 o 6 años. Íbamos a los pueblos, a las procesiones de Semana Santa, lógicamente, y en fin, contratados, los salesianos cogían su dinerito, y claro, eso era una ayuda también para el colegio, ¿no? Ese es de los recuerdos que mejor tengo. Aprendí mi oficio allí, de tipógrafo, salí, y a los 17 años empecé a trabajar y estuve hasta los 64. El espíritu de Don Bosco, ¿no? De en una España tan necesitada, fomentar esa formación profesional y conseguir que gente como tú pues se echará al mercado laboral sin ningún tipo de problemas, ¿no? Yo no sé si Noelia quiere preguntar algo o sigo yo. Yo, después de tu experiencia en el colegio, ¿no? Entramos en unos años de la cofradía donde tenemos la venida de la brigada paracaidista, ¿no? Sabemos que Antonio García Botello pues fue el alma mater no solamente de traer a la brigada paracaidista, sino de intentar que cada año la cofradía tuviera lo mejor. Hubiera o no hubiera dinero, pero a la Semana Santa de Álora pues vinieron bandas, digamos, que nunca habían salido a los pueblos, como la Cruz Roja, como el Ministerio del Ejército, como la Guardia Civil. Nos consta que tuvieron oportunidad de traer a la Legión y desistieron por el tema de la hostelería de la época, que no estaba, digamos, capacitada para albergar a tanta gente. Pero vamos centrando un poco en la brigada paracaidista, porque la brigada paracaidista para nuestra hermandad, para nuestra familia es determinante, es una más de la familia, ¿no? La brigada paracaidista. Entonces, ¿qué nos podías decir tú de aquellos años, de aquellos primeros viajes a Madrid, de aquellas conversaciones con Antonio, de la incorporación de Rogelio García Morales, que también es otra persona de nuestra familia, que ha hecho muchísimo por la cofradía desde Madrid? Y cuéntanos algo de los paracas. De los paracaidistas, lo que hacía mi hermano y tu padre, que en paz descanse los dos, irse a Madrid y
hacer todo lo imposible por traer a la brigada al pueblo, porque costaba mucho dinero y en aquellos años la cosa estaba muy endeble. Había poco trabajo, en fin, no era propio. Y entre los dos, entre tu hermano y entre tu padre y mi hermano, con la ayuda económica muy amplia de Manolo Morales, que lo recordás. Sí, sí. Pues desde entonces está año tras año, solamente falló un año que hubo una crisis, no sé por qué, que no se vino la brigada paracaidista a Málaga. Efectivamente. Y por aquellos años era también muy clásico el mandar lotería a la brigada paracaidista. La lotería se imprimía en Gráfica Urania, que fue tu casa durante todo mi trabajo, tu vida profesional. Y yo creo recordar, corrígeme si no es así, que hubo un año que hubo un error en la impresión de un número y a última hora se dieron cuenta. ¿No te viene eso a la memoria? ¿En Urania? No, pero el error no fue de Urania, el error fue de la hermandad, que comunicó un número que después no era. Entonces hubo que andar volviendo otra vez a imprimir los números correctos. No sé, yo lo que recuerdo de aquellos años también no eran los salesianos, eran los jesuitas de Málaga, que no sé cómo hicieron, sería ahí, sin pensarlo siquiera, hicieron más números de lo que llevaban ellos puestos. Algo así. Tocó la lotería, no un primer premio, pero un segundo o un tercer premio, y tuvieron que pagar todo lo que estaba premiado. Yo quiero recordar que algo así contaba mi padre, pero bueno, sí, entre broma y broma, pues se salieron adelante todos los problemas, ¿no? Yo también, tienes ahí en tus manos el primer libro del 350 aniversario que hicimos en el año 91, que lo tengo yo, el prólogo es mío y lo hizo Regino Botello, mi tío Regino Botello, ¿no? Entonces el primer libro, que es el primer libro de cofradía que sale creo que en el pueblo de Álora, inclusive en la comarca, pues yo creo que para nosotros fue una cosa impresionante. Yo sé que José Luis se la arreglaba siempre para que si encargábamos 10 números salieran 100, porque era una persona que siempre que podía pues tiraba para la casa y él era de la casa, ¿no? Pero a mí lo que me impactó sobremanera, que fue cuando yo empecé a tener un trato contigo más estrecho, fue cuando hacíamos los primeros boletines informativos de la cofradía, que eran en fotocopia. Claro, el primero, estamos hablando del año ya 85, José Luis, porque yo iba mucho con mi padre al taller. José Luis no paraba de decir de que teníamos que siempre dando ánimos, porque fue nuestro corrector muchísimos años, y no paraba de decir de que aquello había que imprimirlo, ¿no? ¿Qué recuerdo tienes tú de los momentos? Lo que estás mencionando tú, efectivamente fue así. Necesitaba ya la cofradía, necesitaba algo más sólido, y el primer libro que se hizo lo demuestra. Sí. Porque antes había una revistilla de nada, pobrecita, pero ya al hacer el libro esto ya fue un paso tremendo. Este libro sigue editándose. No se ha editado más porque todavía tenemos, como la edición fue muy numerosa gracias a ti, pues la verdad es que no. Y sobre eso, José Luis, tú, ¿qué importancia, no solamente a la cofradía, porque yo me considero alumno tuyo, en el sentido de que yo he aprendido mucho de ti en muchos temas, y en el tema de la ¿cómo es? La tipografía. La tipografía. ¿no? ¿Por qué le dabas tú tanta importancia a la ortografía? Pero no a la ortografía, sino a la ortografía, la puntuación, a los 2 puntos, al punto y coma, a todo. Entonces era increíble ver que tenemos algunos recuerdos
cómo se hacían estos libros, ¿no? Y la profesionalidad y la capacidad del maestro impresor, que evidentemente nos estaba convirtiendo poco a poco en aspirantes a escritores. Como yo me gusta, cuando me preguntan a mí, yo no soy escritor, yo soy aspirante a escritor. ¿Por qué tanta importancia a los fallillos que teníamos? No, porque en aquellos años también eran años difíciles, porque en España hemos pasado unos años en todas las actividades muy malos, muy flojos, pero vamos, no recuerdo yo eso. Nosotros, este libro, por ejemplo, se hizo, que Regino fue el que lo escribió, ¿no? Como parte de la cofradía, pero vamos, que era, yo lo sentía esto y os animé. Yo recuerdo que uno de las semanas que estuvimos aquí, la Semana Santa, decía, hay que hacer un libro, hay que hacer una historia y formar digamos, un coleccionable, porque no se ha hecho eso. Lo hemos continuado esporádicamente cada 10 años, sí. Pero bueno, está un poco parado, pero que nunca es tarde, ¿no? Porque bueno, se debía de volver otra vez a empezar, vamos, en eso. Claro. Todos los años una revista o un libro. Bueno, la revista sí. La revista se hace. La revista permanece, además, gracias también a ti. La historia de la revista nace en el año 85 y estamos en el 2021, son 30 y tantos, son casi 40 años de revista, ¿no? Y la continuidad en el tiempo no es debida a las personas, pero sí es verdad que las personas, digamos, que como tú, que tuvieron pendientes y que apoyaron eso, pues fueron determinantes para lo que tenemos hoy, ¿no? Entonces, ¿tú vas a comentar algo, Noelia? No, la importancia que tú le has dado a la revista es lo que se merece, puesto que la ha trabajado prácticamente toda su vida en Gráfica Urania y en la labor que ha desempeñado nuestra cofradía. Sí, además de mi trabajo, era mi obligación, claro, por dos bandos. La cofradía y la imprenta. Mira, José Luis, y después personas, está claro que tu tío Paco, que como ya sabemos fue tu padre, tu tía Mari, pero aparte de la gente de la familia, ¿no? que estaban en la obligación, ¿no? de hacer de vosotros cinco hermanos erais, ¿no? Cuatro. Hombres y mujeres. Se murió Paquito, un Paquito se murió. Sí, entonces, se murió con 5 o 6 años. Erais cinco. Cinco. Yo tengo un recuerdo de Diego, de Maripepa y por supuesto de Antonio. Yo tenía 10 años cuando murió Antonio, pero era una persona que marcaba, ¿no? Pero aparte de ¿qué personas a lo largo de la historia de la cofradía pues han marcado en ti? Sí, que yo recuerde, hombre, pues así por nombre no tengo ya la memoria para ello, pero mi tío Antonio, por ejemplo, mi primo Vicente, hermano mayor también en los años 80. Fue hermano mayor y fue, ¿sí? Es decir, que la familia ha seguido su línea. Ahora está en la señorita Noelia. Y sigue, y llevan siempre esa misma idea, eso que la tienen grabada a ella. Ellos han nacido con eso y aunque no le hayan explicado todos los detalles, ellos tienen un interior que le invita a ser hermano de la cofradía de su Nazareno. Estupendo. Eso es lo que yo veo, porque al fin y al cabo cada uno tiró por su sitio. Nos casamos, tuvimos hijos, tuvimos nietos, tuvimos bisnietos. En fin, ya somos una cadena bastante pronunciada y bastante larga. Tengo 2 bisnietas, de modo que ya hasta eso llegamos. Es decir, que ya, pero muchas cosas se olvidan. Como no ser una cosa así que impactara mucho o que te causara daño o mucha alegría, lo demás... Bueno, yo creo recordar que un momento importante que te causó muchísima alegría fue tu cumpleaños de hace ya 4 años, porque José Luis ha cumplido 90 años el día 25 de marzo, pues hace 4 años, el día 25 de marzo era Viernes Santo. Entonces ahí le hicimos una encerrona y nos juntamos
todos los posibles. Igual que hoy. Igual. Cuéntanos un poco lo que pasó aquel Viernes Santo. No lo recuerdo, hijo. ¿No recuerdas tú que te hicimos caballero, almogávar, paracaidista? Hombre, por supuesto, el día... el 25 de marzo de 2016. De 2016, efectivamente. Eso lo tengo presente, hombre. Tengo un marco muy rígido allí que te voy a mandar una foto con yo delante y el cuadro detrás, para que lo tengas de recuerdo. Yo me acuerdo mucho que yo le decía a Paco el Perilla, le decía, Paco, este hombre hay que hacerlo almogávar porque este hombre se nos va a ir, de un momento a otro se nos va. Y ya vamos por donde vamos. Caramba, vamos a tocar madera, como decía que vamos a tocar madera. Estupendo, José Luis, y yo creo que para terminar, ¿no? Si eso le damos la palabra a Noelia, nos gustaría, cuando tú te pones aquí delante de nuestro padre, ¿qué sientes? ¿Qué eso se puede describir con palabras? Acordarme de mi tío Paco, que lo viví durante... Yo pasaba los veranos en Álvora y los pasé durante 8 años, que se hicimos pronto, que yo vine aquí, tenía 8 o 9 años, con mi prima Adelaida, con Paco Adrián, que era chiquitito, que yo lo sacaba a Paco Adrián y lo llevaba a la plaza, a pasearlo y a distraerlo, porque era muy penoso. Paco Adrián era muy travieso, el pobrecito, pero muy bueno. Total, que eso es lo que yo te recuerdo. Lo demás... ¿Qué le dirías tú a los perotes que de la familia y los que no son de la familia, que como Rogelio están estos días pensando en que son las 8, que el Señor está saliendo? ¿Qué se te ocurre de decirle a tu primo Rogelio, que te va a estar viendo? Hablé con él hace una semana. Antoñito me llama y yo lo llamo a él más que Rogelio. Rogelio es un poquito más retraído, pero estuve hablando con él y estuvo muy entero, con las dificultades que ha tenido, porque sí, ha tenido operaciones muy difíciles, ha tenido épocas bajas, pero vamos, estaba bien, yo lo encontré bien. Estupendo. Son mis 2 hermanos postizos. Pues yo... agradecerle que a su hija Inmaculada, a su nieta Nuria, que lo han traído hasta aquí un Jueves Santo. Sí, me han hecho una pequeña trampa. Pequeñita. Pero bueno, todo sea que ha merecido la pena, hija. Exacto. De verdad que sí. Mucho. Sí. Mi prima Adelaida también. Con tu madre hablo con más frecuencia que con vosotros, ¿no? Sí. Es mi hermana. Era mi hermana. Íbamos al cine. Cuando íbamos al cine, yo era el más espigadillo. Pero yo tenía ya pues 11 años. Iba con Adelaida, Lolita Estrada, en fin, 4 o 5 más, y a mí me ponían de jefe. A la feria, íbamos a la feria, José Luis, ten cuidado, y yo era el jefe, y tenía 12 años, 11 años. Veremos a ver si Adelaida nos regaña, porque Adelaida la edad y eso... No, Adelaida tiene 3 años menos que yo. Bueno, pero eso no se puede decir a las cámaras. Pues se dice que haga la idea, que hagan la idea y la suma. Yo tengo 80, 90 recién cumplidos. Yo me creí que no iba a llegar a 90, No, pues yo sí. Yo sabía que tú llegabas, vamos, yo sé hasta lo que no, tú... ya le he tomado el gustillo y ya puedo estar un par de años más o 3, ¿No te parece? Que más. ¿Más? Sí. Pues lo veremos, hija. Pues claro, el Jueves Santo del año que viene, aquí estamos. Si Dios quiere. Pues nada. Ha sido un placer terminar, hijo, contigo. Muy bien. Muchas gracias, Tito. Nada, a vosotros. Os agradezco mucho esta distinción y este libro me lo llevo. Ahora lo pagaré. No hace falta. Eso lo tienes tú más que pagado, tú lo sabes. Se lo regalaré a... ¿Se lo dedica? Yo le dediqué a uno, el que yo tenía se lo he dedicado a mi nieta, Eso. que es la línea que hay ahora mismo, es la línea que hay de los García Botello, Razón, de otro como García. Además, una cosa que se nos ha olvidado es que José Luis de vez en cuando nos manda fascículos de escritos con su historia personal y de la cofradía. Eso lo guardo yo, vamos, él siempre manda uno a Adelaida y otro a mí, por mi tío Miguel Leandro. Y bueno, eso está guardado como tesoro dentro de mis archivos, porque es maravilloso poder tener esa documentación. Sí. Y bueno,
Y lo dicho, agradecerte que estés aquí con nosotros. Nada, a vosotros. Ha sido un placer.